Le damos la bienvenida a Óscar Iván Cabello González. Vamos a tener una charla de su experiencia viviendo en Canadá. Él es un expiloto de las Fuerzas Aéreas Mexicanas y actualmente se dedica a la docencia de los idiomas. Usted se dedica a la enseñanza de los idiomas Así y es. su preescolarización fue ¿cuál, perdón? Bueno, prácticamente yo realizo todos mis estudios básicos, medios y superiores en nuestro país, en nuestra hermosa y bella y heroica ciudad de Córdoba, Veracruz, México. Posteriormente, por deseos de incorporarme a la Fuerza Aérea Mexicana, tengo que trasladarme a los países del norte de América, que son Estados Unidos y Canadá, por ser una exigencia el dominar el idioma inglés a un nivel casi perfecto para poder cursar los estudios de piloto aviador, ya que toda la documentación, toda la información que se enfrenta en esta carrera de la aviación es en el idioma inglés. Ok, la primera pregunta sería, ¿cuál era su percepción general de la cultura canadiense? Perfecto. Mira, la primera percepción que yo tuve al llegar fue un país con un gran concepto de libertades sociales. ¿A qué me refiero? Es un país multinacional. Ahí se albergan culturas de diferentes partes del mundo, asiáticas, turcas, europeas, latinas. Te puedo mencionar que, número uno, tuve una recepción muy amistosa, muy abierta hacia mi cultura como mexicano, y me admiré que, aún siendo un país de primer mundo, había muchos compañeros de escuela, de salón, que no tenían ni idea de dónde estaba México. Entonces muchos empezaban a darme nacionalidades equivocadas, que si era yo italiano, que si era yo español, que si era yo brasileño, que si era yo puertorriqueño, y tenía yo que estar aclarando, no, soy mexicano. ¿Y dónde está México? Entonces literalmente tomaba yo un mapa, ¿verdad?, de lo que es América, y ya les ubicaba yo dónde estaba México, y que realmente únicamente nos separa Estados Unidos. Entonces se llevaban la gran sorpresa que a niveles continentales pues no estamos tan lejos, ¿no? De hecho somos vecinos del mismo continente. Las culturas, cuando empiezo a ver que había, como te comentaba al principio, asiáticos, hindúes, turcos, europeos, hay que tomar en cuenta que es un país de primer mundo. Recuerdo una impresión formidable, ver que el transporte público tiene reglas, es decir, una vez que se llenan los asientos, el piloto del autobús cierra puertas y no se sube nadie más, es decir, no viaja nadie de pie. Pues aquí en México solamente viajar en un Adeón. ¿Quién usted diría, así como decimos, no sé, pues el mexicano es persona tal porque el mexicano es así y así? ¿Cómo considera usted quiere decir este es un canadiense? Ah, perfecto, ok. El prototipo promedio común de cómo es un canadiense. Bueno, hay que tomar en cuenta que los países, todos, están divididos. Te comentaba yo que precisamente Canadá tiene una división de provincias y territorios, lo que viene siendo en nuestro país estados. Y así como cada estado estigmatiza al ciudadano y le da su sello personal, su sello intrínseco, de igual manera Canadá es un país grande, es un país con una población abundante. Yo estuve en la parte oeste, en un lugar, en una gran isla que se llama Vancouver Island. Vancouver Island pertenece a la Columbia Británica, es una provincia.
Entonces, y yo te puedo decir del canadiense con el que yo estuve en contacto en esa isla, específicamente en un punto, en una ciudad que se llama Victoria. Victoria está dentro de Vancouver Island y esta gran isla se encuentra frente a Vancouver, que es Canadá, y frente a Seattle, que es Estados Unidos. Entonces, el ser oeste y el ser una isla marca, porque hay que tomar en cuenta que la geografía marca a sus ciudadanos. Parece mentira, pero pues muy común, muy conocido, ¿no? La gente de costa es más relajada, más amigable, por la misma relación de estar cerca del mar, pues los hace, como decimos muy bien los jarochos, ¿no? En el mar la vida es más sabrosa y es mundial. La gente de montaña es diferente, la gente de territorios extensos, planos, es diferente. Es decir, la geografía que te rodea marca el carácter también de su ciudadano. Entonces yo te puedo hablar por el canadiense que habita en Vancouver Island, que te comento, es una isla, es una gran isla en medio del mar, por la cual solo hay dos accesos, vía aérea y vía marítima. No hay conexión terrestre con la parte continental de América del Norte. Entonces eso marca. ¿A qué voy? Bueno, un canadiense auténtico del oeste de Vancouver Island es una persona amigable, es una persona deportista, cubriendo elementalmente deportes acuáticos, veleo, pesca, natación. Incluso te hablo de la natación bajo techo porque las aguas ahí son muy frías, aún en primavera, verano, son aguas muy frías. Entonces tienen el gusto por el agua, por los deportes acuáticos, pero albercas techadas, albercas deportivas, porque las aguas son muy frías, o sea, temperaturas bajo cero, aún en primavera y verano. Pero sí se practican muchos deportes acuáticos de veleo, de pesca, de canotaje y sus diferentes diversidades de los deportes acuáticos, de remo o veleo. Entonces eso los marca. Pues hay cosas que son básicas en el ser humano, disfrutan de salir a restaurantes, disfrutan de ir a tomar un café, disfrutan de ir a convivir con su círculo de amistades, a tomar un buen vino en un restaurante, acudir a los cines, acudir a las escenas de teatro. Hay cultura, a pesar de que es una provincia y a pesar de que es una isla, se culturizan, se preocupan mucho por culturizarse. ¿A qué me refiero? Hay museos de todo tipo, museos de automóviles, museos de cera, museos de cine. Se preocupan que aunque es una provincia, culturizarse para tener una percepción global del mundo. Ese es un canadiense nativo de la parte oeste de Vancouver Island. Entonces lo distingues porque son conservadores. Te puedo decir que son personas conservadores. ¿A qué me refiero con conservadores? No son escandalosos, no son de beber en exceso, que enfrentes que públicamente hay personas en estado de ebriedad. No, conservan su imagen de no excederse en bebidas alcohólicas. No te voy a decir que no hay pues lo que hoy en el mundo se ve, ¿no? Pues debe de haber droga, debe de haber alcohol, debe de haber personas que en exceso ingieren bebidas embriagantes, pero cuidan su imagen pública, es decir, no llegan a los excesos públicos. Eso es, en síntesis, cómo se comporta un canadiense nativo. Te voy a platicar un día común, como me estás sugiriendo. Me tenía yo que levantar muy temprano te hablo 5:30 de la mañana, porque mi colegio estaba muy lejos de donde yo pernoctaba, de donde yo estaba reclutado. Entonces tenía yo que recorrer en bicicleta una distancia aproximadamente de unos 8
a 12 kilómetros. O sea, no te puedo dar el dato exacto, pero era un promedio de unos 8 a 12 kilómetros en bicicleta. Y eso solamente en primavera, verano y otoño, porque en invierno imposible. Entonces me levantaba yo muy temprano, 5:30 de la mañana. Yo de por sí no acostumbro desayunar, así es que era pues refrescarte la cara con agua de lavabo, lavarte los dientes, aseo personal. ¿Nos puedes describir cómo era donde vivía? Sí, cómo no. Yo estaba en un hogar típico canadiense promedio. Promedio me refiero a lo que es la clase media alta de allá. Allá existe la cultura arquitectónica de utilizar básicamente la madera para construir las casas. Es decir, allá el ladrillo, como lo conocemos aquí en México, únicamente es para construcciones muy grandes de tipo y de fines industriales, comerciales y gubernamentales. Pero el 80-90% de las casas de todos los niveles socioeconómicos son de madera. Entonces, casas muy bonitas porque están hechas a una perfección de cuenta, una perfección como lo vemos en las películas. O sea, cabañas muy bonitas, maderas en cortes perfectos, pero por dentro, casas que brindan mucha comodidad. Un ejemplo, allá por las condiciones climatológicas es de ley, es por ley contar con calefacción. Es decir, tú no puedes vender una casa si su sistema de calefacción no está funcionando. No la puedes vender ni la puedes rentar, es obligatorio, porque sería prácticamente imposible vivir sin calefacción. Entonces, te brindan, por muy sencilla que sea la vivienda, cuenta con calefacción, cuenta con agua caliente. Por cierto, algo que me asombró, te estoy hablando que cuando aún hoy aquí que estamos platicando, en México es muy remoto el uso de estufas eléctricas, de calefactores hidráulicos eléctricos, allá te hablo que ya era común el uso de estufas eléctricas, de calentadores hidráulicos eléctricos, es decir, ya había la cultura de la energía eléctrica para calentar los alimentos, preparar los alimentos, y el agua para bañarse. Entonces eso era algo asombroso, cuando que aquí todavía hoy en día 2024 es la cultura del gas, ¿no? Aquí todavía esperamos al camión del gas, ¿no? Allá el gas únicamente es para uso industrial, para uso comercial, para fines ya de cantidades industriales, ¿no? Pero en uso doméstico es la electricidad. Entonces, casas de madera muy bien hechas, con bonitos acabados, tanto exteriores como interiores, y mucha comodidad básica. O sea, comodidad básica. ¿A qué me refiero con comodidad básica? Pisos bonitos, paredes tapizadas, muebles sencillos pero en buen estado, una cocina en muy buen estado, funcional, y yo la compartía con otras personas internadas ahí, que el área que yo compartía únicamente la compartía con otras 2 personas. Entonces llevábamos una vida bastante cómoda, bastante con espacios que nos permitían a las 3 personas que ahí cohabitábamos libertades sanas en todos los sentidos. Prosiguiendo con su trayectoria, ya nos describió un poquito de cómo era la vivienda, luego que seguía en este trayecto, comúnmente era su día a día. Perfecto, sí, continuando. Bueno, pues llegaba yo a la escuela, 7 de la mañana, a pesar de que estamos hablando, me estoy remontando a primavera, verano, hace mucho frío, aún en primavera, verano las mañanas son muy frías, entonces hay que abrigarse muy bien. Incluso te hablo que en primavera, verano uso todavía de los guantes, de bufandas, de pasamontañas, ¿no? Una vez llegando a la escuela, pues ya me despojaba de ese equipo. Otra situación que me maravilló es que existe una cultura muy, pero muy
arraigada en el uso de la bicicleta como transporte básico, como medio de transporte básico. Es decir, en las escuelas existen áreas para llegar y estacionar la bicicleta y prevenir su robo con candados, con cadenas, con equipo de seguridad de ese tipo, de esa índole, porque pues sí, el vandalismo hay que entender lo que es mundial, o sea, eso hay donde quiera, ¿no? Siempre va a haber el que si ve la oportunidad te va a robar algo, eso es mundial, te vayas a donde te vayas. Entonces, pero unas áreas con estacionamientos diseñados de hierro, de fierro, para colocar como tú quisieras, tu llanta delantera, de preferencia era para la llanta delantera, o el que lo deseaba, pues la llanta trasera, y ya con tu cadena o tu seguro, según la modalidad que tuvieras comprado, cuidar, asegurar tu bicicleta a esos herrajes, a esos espacios de estacionamiento para las bicicletas. Y te hablo que el 90% de alumnos del colegio al que yo asistí se transportaban en bicicleta, o sea, una cultura enorme de la bicicleta, y no nada más se queda en la etapa escolar, es decir, señoras, adultos, matrimonios que desarrollan su vida en la bicicleta, que la bicicleta es su medio de transporte. Y ojo, no te estigmatiza que por usar bicicleta te estigmatice como persona inferior o persona de escasos recursos. No, simplemente es una cultura, eso es lo que tienes. Hay unos sillines especiales para llevar a los bebés de 1, 2, 3 años en la parte posterior, y no por ello te va a estigmatizar socialmente. Es decir, es nada más un medio de transporte, y tanto puedes tener interacción con personas que tienen la capacidad de comprar un vehículo, como los que únicamente se mueven en bicicleta. Eso me fascinó, o sea, que no te estigmatiza. Aquí en México, te mueves en bicicleta, eres pobre, ¿no? Allá no, ya pues es un medio de transporte y punto, ¿no? No te estigmatiza. Bueno, algo que te puedo decir, la comida mexicana, quien más la va a disfrutar va a ser un mexicano. Eso que ni qué, porque crecemos con el picante, crecemos con los aderezos, crecemos con una rica gastronomía y muy, muy variada, que te puedo decir que es única en el mundo. Lo primero que yo enfrenté es que allá no hay mucho sazón, es decir, el sazón es relativo, tienes que buscar los espacios en restaurantes. Si quieres comida italiana, pues ya sabes el tipo de alimento básico que vas a encontrar, algo de especias, algo de quesos, algo de embutidos. Es decir, pero la comida común, típica canadiense del oeste, es de poco sazón. Es decir, el huevo revuelto es nada más huevo, no va a llevar cebolla, no va a llevar jitomate, no va a llevar chile, no va a llevar nada. Si acaso, poco de sal. A mí me asombraba que ahí preparan el huevo revuelto mezclado con leche. Entonces le da una textura muy suave, muy rica, y el paladar se va acostumbrando a esa simpleza. Yo me llegué a acostumbrar muy rápido a comer el huevo revuelto sin sal, y lo revuelven en un tazón con leche. Entonces, en promedio, para 2 huevos revueltos le echan 1/4 de leche, 250 mililitros de leche, y lo baten, y le da una textura riquísima. Pero no le van a poner sal, no le van a poner pimienta, no le van a poner cebolla, jitomate, no, nada más así. Entonces, los primeros meses yo decía, no, pues un chilito cuamapeño, una salsita macha, ¿no? No, pero el paladar se acostumbra. Y después, cuando es al revés, regresas a México, extrañas esa comida tan simple en cuanto a sazón, es decir, no lleva mucho sazón, pero te causa nostalgia también, te causa nostalgia. Es más, yo de hecho, eventualmente me preparo huevos revueltos al estilo canadiense, simples con leche. Okay. ¿Cómo fue el trato ya más cercano con las personas de una vez que pues agarró confianza con un círculo social? Muy buena pregunta. El primer impacto fue que yo iba en un porcentaje muy bajo, muy mínimo de inglés. Yo, como profesor de idiomas,
es lo que siempre les insisto a los padres, no tanto al alumno, porque el alumno en la mayoría de las ocasiones son niños, son jovencitos o son jóvenes. No, los papás son los que se deben de preocupar en culturizar a sus hijos, porque los idiomas, créeme, abren puertas, los idiomas elevan tu autoestima, los idiomas te ponen en igualdad con alguien adinerado, te ponen en igualdad con cualquier profesionista, sea médico, sea ingeniero, sea arquitecto, o sea, te pone en igualdad de circunstancias, y no solo en México, en cualquier parte del mundo. Una persona que habla 3, 4 o más idiomas, no se le cierra el mundo, no se le cierran las puertas, y estás en igualdad de un profesionista universitario. Y aquí todavía yo me enfrento a que no le dan la importancia debida, de que culturizan. Es decir, no, pues en la escuela les dan, mi hijo saca 6, 7, con eso es suficiente. Y yo siempre les digo, sí, pero tu hijo habla inglés, tu hijo sostiene una conversación, se le va a parar enfrente un inglés, un australiano, un canadiense u otra persona. Por ejemplo, los asiáticos, el 90-95% de los países asiáticos, su población habla inglés. Entonces yo llego con un porcentaje muy bajo, lo que me sirvió para hoy sentir lo que mis alumnos perciben cuando vas a tomar clases de tal idioma o de inglés. O sí, pues pobrecitos, sienten que, ay, híjole, no, hombre, me voy a enfrentar a un monstruo, ¿no? Porque yo lo viví en carne propia. Entonces, paulatinamente, conforme yo fui adquiriendo más conocimiento en el idioma inglés, vi que son seres humanos sensibles, son seres humanos amistosos, y como todo en la vida, como en nuestros municipios mexicanos, va a haber de todo, ¿no? Va a haber la gente austera, la gente que no le gusta mucho el trato, no le gusta mucho la socialización, y la gente que es muy sociable, con mucha apertura. Bueno, pues para terminar este segmento de tu entrevista, algo que a mí me gustó mucho, yo lo puedo decir a todas las personas que ya sea que escuchen esta entrevista o la edites o como tú transmitas esta charla, es que Canadá es un país amigo con el resto del mundo en la medida que tú llegues a Canadá respetando, siendo propositivo, siendo una persona de bien, siendo una persona de disciplina, y te brindan la oportunidad de desarrollarte como ser humano al grado que puedes formar familia, te brindan las facilidades para que te desarrolles como ser humano. Bueno, continuamos. Les comentaba yo que Canadá es un país que si llegas con un perfil de respeto, con un perfil positivo, con un perfil de una persona de superación, de superarse, te va a brindar todas las facilidades para incluso generar un patrimonio, crecer ahí, desarrollar familia, llegar a tener patrimonio, me refiero casa propia, vehículo propio, una vida propia, familia con una persona nativa canadiense, e incluso morir ahí. Esa es una de las partes muy bonitas de este país, Canadá. Yéndonos hacia la visión teológica, Canadá es un país que, al igual que es multicultural, multinacional, también tiene libre culto. Es decir, vamos a encontrar ahí templos, espacios para las religiones más influyentes del mundo. Hay catolicismo, hay budismo, hay cristianos judíos, hay bautistas, hay testigos de Jehová. Es decir, se permite libre culto, pero las que más predominan, las que más tienen influencia, sobre todo en la parte oeste, que les comentaba que es donde yo desarrollé mi vida, cristianismo católico y bautista, cristiano bautista, es lo más influyente.
pero sí se pueden encontrar espacios para judíos, se pueden encontrar espacios para las diferentes filosofías teológicas asiáticas, y pues localizando, indagando, investigando, se encuentran otras religiones. También hay mucha presencia de testigos de Jehová, y pues todas las que hay, ¿no? O sea, muchas vertientes y ramas del cristianismo. Ok. Ya para cerrar, algo, no sé, alguna experiencia que nos quiera comentar, o a lo mejor algo que aprendió allá que le marcó la vida y diga, no, pues a partir de esto yo considero que me cambia esto por completo. Perfecto, sí, cómo no. La mentalidad de lo que se habla, se dice en diferentes medios de comunicación, el término primer mundo. Ese término primer mundo, si algo yo aprendí, no es un país, no es un punto geográfico, no es una doctrina, es una mentalidad. El primer mundo puede ser donde quiera que tú estés, mientras tú tengas pensamientos, comportamientos de primer mundo. ¿Y a qué me refiero con ese primer mundo? Es decir, hagas lo que hagas, hazlo bien. Hagas lo que hagas, supéralo. Hagas lo que hagas, culturízate. Hagas lo que hagas, supervísalo. Y que siempre funcione bien. Ese es el primer mundo donde quiera que estés. Es una mentalidad, es una actitud. Ese es el verdadero primer mundo, y fue lo que aprendí principalmente de Canadá. Bueno, pues ya para cerrar, muchas gracias, señor Oscar, por habernos estado aquí compartiendo sus experiencias y haberse dado el tiempo, más que nada, de tener esta charla. No, sí, como no, al contrario, el agradecido soy yo por esta oportunidad de expresarles algo tan hermoso que yo viví, compartirles experiencias que yo quisiera viviera mucha gente. Agradecerte a ti en lo personal, Joseph, esta entrevista, que espero deje un granito de arena en las conciencias, en los recuerdos, en las mentes, en los corazones de quien escuche, oiga o perciba esta plática, esta charla, esta entrevista, y que recuerden, no es un país, es cómo nosotros nos vamos a comportar donde quiera que estemos, cómo nos vamos a desarrollar donde quiera que estemos. Fue muy gratificante poderles compartir mis experiencias, poderles compartir un poquito de lo que yo viví fuera de México. Y créanme, cuando se vive fuera de México, también se ve lo bonito, lo bueno y lo hermoso que tenemos en México. Y la verdad, eso que se ha dicho, que como México no hay dos, sí es cierto, es verdad.